Alabamos a la Santa Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La liturgia tiene como centro al Señor y ese encuentro personal con Él. Y lo hacemos de modo completo en la Eucaristía. Toda la liturgia es un encuentro con el Señor, con Él. Y a través de Él, un encuentro con Jesucristo, Señor. Eso se hace de un modo pleno en la Eucaristía. Por eso es que la Eucaristía es la fuente y la culminación de todas las liturgias y de todo lo que hace la Iglesia. Al Padre ofrecemos a su Hijo amado en la Eucaristía y en toda la liturgia. Al Padre ofrecemos su Hijo amado, al Cordero Inmaculado, que se ofreció en sacrificio por nosotros y también resucitó por nosotros. Tiene esta doble dimensión. Recordamos a Jesús muerto, pero también resucitado. No nos quedamos como nosotros, muertos y resucitados. Y es importante recordar la muerte redentora del Señor en la cruz, porque con su muerte también nosotros somos ahí, en la muerte, somos nosotros partícipes de un modo especial de su misión, de la misión que le encargó el Padre por nosotros. Es ahí en su muerte donde nos recoge. De ahí nos levanta de la muerte, porque esa es como la máxima frustración nuestra, es como la máxima derrota nuestra, la muerte. Y Jesús se hace partícipe de esa máxima frustración del ser humano, la máxima derrota del ser humano. Pero Él no se quedó ahí, y con Él nosotros tampoco nos quedamos ahí. También fuimos levantados, alzados, dignificados, resucitados. También resucitó por nosotros. Él que no necesitaba morir ni hacer este paso, lo hace por nosotros. Y es solamente en Él que nosotros somos agradables al Padre. Así es que alguno de nosotros se cree la muerte. Es Jesucristo. En Él. Y en esto tenemos que hacer siempre ejercicio de nuestra vida espiritual. Es en el Señor. Es en Él en el que el Padre se complace. Es mi Hijo amado, en quien me complace. Así dice la voz de Dios cuando fue bautizado por Juan. En Él me complace. No lo ha dicho por ninguno de nosotros, ni siquiera por los santos. Lo dice por Jesús. Pero lo bueno para nosotros es que Él viene por nosotros. Y en Él también nosotros somos agradables al Padre. También por su Hijo. Por Cristo, con Él y en Él, decimos en la misa. Por Cristo, con Él y en Él. No fuera de Él, ni aparte de Él, y mucho menos sin Él. Nuestra fe es Jesucristo. Por eso también Él mismo dice que Él es la puerta. Él es la puerta para acceder al Padre. Por el bien nuestro, la Eucaristía y toda la liturgia es encuentro con Cristo. Como lo es la fe. Encuentro con Cristo. La fe cristiana o es un encuentro vivo con el Señor o no es simplemente. La fe
cristiana es con Él. Y si no hay. Esto lo han dicho muy claramente los últimos papas, sobre todo el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Y lo está diciendo también el Papa León, que la fe es el encuentro vivo con el Señor, o con el Señor vivo. Y la liturgia, el canto, tienen que ayudar a que se dé este encuentro de cada persona, incluso de los que no cantan, con Jesucristo. Los coros tienen que tenerlo siempre presente. Tienen que ayudar a que se dé un encuentro de la persona con el Señor Jesús, con el que es centro de nuestra fe. Y por eso nos llamamos cristianos. El encuentro personal con Jesús se da, otro aspecto importante, en comunidad. Desde antiguo era el pueblo de Dios. Los primeros cristianos lo hacían en comunidad también, pero antes de Cristo era el pueblo de Dios, con los profetas, con los patriarcas primero, con Moisés de un modo especial, con los profetas, era la comunidad, era el pueblo. Y ha sido así muy fuertemente y muy claramente desde los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas. Si hubo alguna expresión solidaria por ahí, no sabemos. Posiblemente. Pero lo que la palabra de Dios nos ha transmitido es que la fe se vivía en comunidad. Toda la comunidad, las cartas de Pablo nos dan un número de comunidades, por ejemplo. Pero los hechos de los apóstoles, muchas comunidades. Es la comunidad la que celebra, la que ofrece, la que ora, la que canta. Es la comunidad con nuestras voces de cada uno. Es la comunidad la que ora, la que canta, la que ofrece al Padre, todo es la comunidad. Ahí humildemente citan con cuentas, pero es bueno que nosotros sepamos. Nosotros unimos mi voz, la uno con la que está al lado, el que está adelante, con el que está atrás, y hacemos un solo canto, un solo canto. Y si darnos cuenta, hacemos un cuerpo espiritual, un cuerpo que puede ser místico, como una sola voz, salvo cuando ella está desafinada. Igual porque se aparta ese. Pero incluso ese, y o ese, también es la comunidad la que hace oración y es la que cuando canta. Pero teniendo presente, entonces, que cuando la comunidad hace oración, alaba, da gracias, no lo hace solo por ella. Otro caso importante es por todo el mundo. Aún así, aunque esta comunidad, y a veces puede pasar los movimientos que son muy como cerrados, o una comunidad muy cerrada también. No es solo la comunidad de esa comunidad, es por todo el mundo. Nosotros hacemos oración y en nuestra liturgia aparece de una u otra forma, muy explícitamente, que hacemos oración por los que no están, por los que están lejos, por los que están amados, por todo el mundo. Nuestra oración es por todos, porque el Cordero se inmoló por todos, y lo decimos en la misa, se inmoló por todos. Él vino al mundo para que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios Padre. Lo dice Pablo en su carta, en una de las cartas de Timoteo. Por eso, no hay ningún aspecto de la vida eclesial que no encuentre su culmen y su fuente en ella, en la liturgia. La pastoral de conjunto, orgánica,
más que ser el resultado de la elaboración de complicados programas, decía el Papa Francisco, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical, fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la comunidad. Por todo eso, la liturgia es culminación y es fuente. Otro aspecto importante que debemos tener muy presente cuando cantamos es que en la comunidad que se reúne y celebra siempre está una tensión en el mejor sentido, no como un estrés, una tensión sí, como que algo me tira misionero. Siempre hay una tensión misionera. Porque el Hijo de Dios ha venido para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del Cordero y vivir en él. Porque de nuevo, bueno, Él vino por todos. Entonces los que no están próximamente, también son invitados a participar. Una celebración que no evangeliza no es auténtica, como no lo es un anuncio que nos lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Una celebración siempre, y el canto siempre tiene esa parte misionera. Es para convocar a otros, para invitarlos a participar. El Papa Francisco decía que la música, algo que dijeron en la introducción, no es exactamente con la misma palabra, pero en el mismo sentido. La música no es un elemento ornamental. Esto tiene que ver con en la cabeza. Los dirigentes y todo no es algo ornamental, no es un adorno, sino parte integrante y necesario de la liturgia, decía el Papa Francisco. El canto y la música en la liturgia expresa, ayuda, transmite, anima a todos al encuentro con Cristo. Siempre tiene que aparecer Cristo. Tiene que ayudar a que se produzca, se facilite el encuentro con el Señor. Y que nos hace misioneros. La música, el canto y la música tejen profundamente la unidad, que es don del Espíritu, pero también es tarea nuestra. El canto une, claramente une nuestras voces. Al unir nuestras voces, algo importante de nuestro ser, de nuestro cuerpo, nuestros sonidos, se integran perfectamente, armónicamente, produce unidad. Y ojalá eso vaya siendo cada vez más social, también en nuestras relaciones. Expresa sinodalidad, lo que les decía adelante. Convocan a la participación, expresamos la participación. Ahí las diferencias de voces se hacen armonía, como debería ser en toda la vida de la Iglesia y en cada comunidad. De ahí que la búsqueda, el interés de que la asamblea participe, que cante, integre, y que esto se haga con belleza, refleja el espíritu que nos anima. Por eso el canto tiene que buscar también la participación, que todos ojalá puedan cantar. A veces también hay tiempo como para escuchar, pero lo mejor es que la asamblea cante, que participe. Por eso se llama sinodalidad, hacer puntos. ¿Cómo se escuchaba algo? Yo estaba atrás. Los que estábamos atrás, ¿verdad? Se escuchaba maravilloso como cantaban estaban adelante. Realmente eleva el espíritu. Y las cosas, eran las cosas de Pedro,
Yo ahí me acordaba de lo que se dice en la introducción del santo, cuando habla de los ángeles, de los santos, de los arcángeles. Y yo pensaba, aquí, como de ángeles. La armonía y la belleza de ese libro. Esa belleza que sale de cada uno. Y más todavía, si cada uno canta con amor, canta con fe. Solo Dios sabe leer ese mensaje, esa comunicación. Porque cuando nosotros cantamos, estamos comunicando, estamos expresando de la forma más completa. Porque además, la música y el canto son muy simbólicos. Dicen más de lo que dicen las palabras, mucho más. Es muy simbólico. Y refleja entonces el Espíritu Santo que anima la vida de la iglesia y de cada uno. En la liturgia, el canto debe expresarse en armonía, también con el silencio. Y no quería dejar de hablar de todo el silencio, porque ustedes que están en los coros de la parroquia, faltan los coros, pero los que están, tengan cuidado siempre del silencio. Es parte importante en la liturgia. Canto y silencio no son contradictorios, no son opuestos. No hay que llenar todo con canto, ni con música. Hay que dejar lugar al silencio, armónicamente. Entre los gestos rituales que pertenecen a toda la asamblea, el silencio ocupa un lugar de absoluta importancia. El silencio es un elemento imprescindible que expresa el aspecto contemplativo. Nosotros necesitamos contemplar. Es propio del espíritu humano. Cuando nosotros perdemos la capacidad de contemplar, nos fallamos muchas cosas. No degustamos de la belleza, en primer lugar. Porque el misterio debe ser contemplado. No lo vamos a encontrar con el ruido, ni con muchas palabras, ni con mucho ruido de instrumentos, ni con ruido. El misterio de Dios, sobre todo, lo apreciamos cuando contemplamos. El silencio expresa la necesidad profunda de la oración. Para la oración necesitamos del silencio, para profundizar. Si no queda algo muy externo, muy superficial. Si no lo es, si no es solo como deseo, bueno deseo. Y algo muy importante también, porque el silencio permite que sea acción la disposición a dejarse transformar por el Espíritu. En específico, está presente en el acto penitencial. Después de la invitación a la oración que hace el sacerdote, en la liturgia de la palabra, en la plegaria eucarística, después de la comunión. Por eso, una cosa muy práctica. Ustedes que son, cuando el padre, el sacerdote, invita a pedir perdón, que no sea que enseguida baja el canto del Señor del Perdón. Hay que dejar un momentito al silencio. Porque en el silencio yo voy a hacer un poco memoria de cuál fue mi pecado. Si yo me peleé, si no sé, ¿por qué no pagaba que hice? Tengo que dejar el tiempo para uno pensar
final se reduce a unos segundos, pero unos segundos que son muy importantes, aunque sea medio minuto. Invitación a pedir perdón, silencio, y luego empezar con el Señor de vida. Después de la comunión, ojalá hubiera un tiempo de silencio después de la comunión, no llenando con canto. También un minuto de silencio si quieren. El silencio litúrgico es el símbolo de la presencia y la acción del Espíritu Santo que anima toda la acción celebrativa. El silencio mueve al arrepentimiento y al deseo de conversión, suscita la escucha de la palabra y la oración, dispone a la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo, sugiere a cada uno en la intimidad de la comunión lo que el Espíritu quiere obrar en nuestra vida para conformarnos con el pan partido. El silencio es el que haga la plena comunión. Cuando alguien va a comulgar, yo voy a comulgar, voy a entrar en comunión. Pero eso se hace profundo con el silencio, cuando después estoy en mi asiento o de pie, y en un momento de silencio. Ahí se da la comunión plena. Por eso estamos llamados a realizar con extremo cuidado el gesto simbólico del silencio. En él nos da forma el Espíritu, nos conforma el Espíritu. Todas las cosas se ajustan al deseo que el Espíritu Santo quiere darnos a nosotros como discípulos. No quería pasar por alto este tema del silencio en la liturgia a ustedes que son los que llevan el canto, animan el canto en cada liturgia. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por estar aquí. Gracias por animar cada una de las comunidades. Ustedes con su arte, con el mejor instrumento, que es la voz, contribuyen a promover un encuentro vivo y personal con Cristo, quien es la puerta de la salvación y reaviva nuestra esperanza. A Él el poder, la gloria, la alabanza, por los siglos